Muy bien, familia, me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Qué gusto verles, y quiero invitarte que me acompañes a leer lo que dice la Biblia ahí en Eclesiastés capítulo 5 verso 8. El día de hoy estoy dando comienzo a una nueva serie que hemos anunciado y que se llama Momentum. Momentum sigue el impulso sobrenatural de la nueva vida. Ahí en Eclesiastés capítulo 8 verso 5 dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Vamos a orar esta mañana para que el Señor nos bendiga. ¿Qué les parece? Levanta tus manos conmigo. Señor, en este día te damos muchas gracias, recibimos tu poderosa palabra. Estamos hoy abriendo nuestro corazón, Señor, porque sabemos que tu palabra tiene la habilidad y la virtud de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón. Hoy estamos, Señor, creyendo que tu palabra, Señor, nos va a llevar en un poderoso impulso para hacernos llegar más allá de donde siempre hemos estado. Señor, te damos gracias en este día. Hoy recibimos tu poderosa palabra y yo declaro que yo soy quien tu palabra dice que soy y tengo lo que tu palabra dice que tengo. Decláralo conmigo esta mañana. En este día yo recibo tu poderosa palabra, Señor, y declaro que yo soy quien tu palabra dice que soy y tengo lo que tu palabra dice que tengo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, está hecho. Amén y amén. Dale nuevamente un fuerte aplauso al Señor en este día. Le llamé Momentum a esta nueva serie, sí, en base al significado de esta palabra. En latín significa movimiento y fue usada por el físico y matemático Sir Isaac Newton para describir un cuerpo en movimiento. Newton usó latín, pues antiguamente las clases universitarias se daban o se impartían en este idioma en todos los países de Europa, y se refiere al impulso o cantidad de movimiento de un cuerpo en física. O sea, cuando le damos impulso o movimiento a un objeto, este comienza a moverse. Cuando le damos impulso o movimiento a un objeto, este comienza a moverse. Entonces quiero mostrártelo con esta demostración. Entonces el momentum, el impulso, consiste en aplicar fuerza de esta manera. Entonces, de acuerdo a la primera ley de movimiento de Newton, bueno, tiene que haber una gravedad cero para que esto suceda. En este caso hay una gravedad cero, no está realmente operando la ley de gravedad, está en cero porque yo lo estoy sosteniendo. Entonces la fórmula en la física para esto es masa más velocidad. Esto quiere decir que estamos dando el impulso y para detenerlo tendríamos que aplicar fuerza, ¿verdad? Tendríamos que aplicar una fuerza para detener la fuerza del impulso. Pero imagínate si este micro en realidad pesara 1 tonelada. ¿Cuánta fuerza se necesitaría para detenerlo? Habría un impulso basado no solamente en la fuerza que se aplicó, sino en la masa y la velocidad. Si esto va más rápido, desde luego va a ser mayor la fuerza y va a ser mayor la fuerza para poder detenerlo. Esto es lo que ocurre cuando tú vas en una camioneta y de pronto empiezas a bajar por una pendiente. ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Si el vehículo es muy pesado, tú te vas a dar cuenta que conforme va transcurriendo el tiempo, va aumentando mayor velocidad por el peso, y desde luego, ¿verdad?, te puedes divertir porque más bien tienes que frenarle por el impulso que le está haciendo moverse a ese vehículo. Y de esta manera es como yo quiero hablarte del impulso de la nueva vida
que es un impulso que nos puede llevar más allá de donde hemos estado. En la nueva vida en Cristo hay un impulso, y este impulso de la nueva vida es un impulso que nos hace vivir en vida abundante o en la vida abundante. Lo que hace este impulso de la vida nueva es hacernos vivir por causa de Él y para el propósito para el cual hemos sido creados. Así que el día de hoy yo quiero comenzar para observar esto que ocurre en la vida natural, pero también ocurre en la vida espiritual. La historia de Zaqueo en Lucas capítulo 19, en el verso 1, Lucas capítulo 19, verso 1, y voy a hablar de dos principios muy importantes para entrar en este poderoso impulso de la vida nueva y abundante en Cristo. Dos principios que le he llamado atraídos a un encuentro con la maravillosa presencia de Dios, y número dos, oyendo la irresistible voz de su palabra. Estos son los dos principios que vamos a ver, que nos van a permitir identificar la fuerza del impulso, que como vemos nos hará vivir en vida abundante. La vida nueva en Cristo nos hace vivir en una vida abundante. Lucas capítulo 19, verso 1 dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador, decía la gente. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta versión lo dice de esa manera. Observa al final, Jesús declara esto y dice: Él también es un hijo de Abraham, porque he venido para salvar y rescatar lo que se había perdido. Y Jesús nos está hablando aquí del momentum, del impulso que había o que Dios generó para salvar a la humanidad. En realidad, este impulso es un impulso que ha venido cursando durante generaciones, durante siglos, y es un impulso que sigue perdurando hasta el día de hoy y seguirá perdurando en la humanidad hasta que Jesús regrese a esta tierra y dé comienzo a un reino de 1000 años que dará inicio a una nueva era. Es un movimiento de Dios para salvar a la humanidad, y comenzó cuando precisamente el hombre se separó de Dios. En la Biblia dice ahí en Génesis capítulo 3 que cuando Dios vino al huerto para encontrarse con Adán, como lo hacía frecuentemente, ese día Adán se había escondido de Dios. Y lo que vamos a ver en primer lugar es que la Biblia declara que Dios nos ama. En Juan 3:16 dice: porque tan grande es el amor de Dios por este mundo, que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Entonces la Biblia nos declara cómo Dios nos ama, cómo Dios ama a la humanidad, y cómo Él siempre ha tomado la iniciativa y dio el primer paso para salvar al hombre y para reconciliarlo con Él y para quitar la barrera que separaba al hombre de Dios. Por eso en ese huerto
Dios buscó al hombre para arreglar el problema. Adán y Eva habían hecho un desastre en el huerto. ¿Alguna vez te pasó, papá y mamá, que salías con tu esposa al cine o a invitarla a cenar y dejabas a los niños en casa y regresabas y todo estaba hecho un desastre? En la casa de mis padres esto pasaba mucho, ¿saben? Cuando mis papás se iban, bueno, regresaban y encontraban la casa hecha un desastre. Y eso fue lo que pasó en el huerto. Cuando Dios llegó ese día, todo ya era un desastre. Y trató de reconciliar al hombre con Dios. Y lo llamó, lo atrajo hacia Él. Y este es el primer principio que vamos a ver. Dios nos está trayendo constantemente a un encuentro con su maravillosa presencia. Por eso tú estás aquí el día de hoy. Quizás digas, ¿qué me impulsó a venir el día de hoy? ¿Qué me hizo venir? ¿Qué me hizo moverme para estar hoy aquí? Déjame decirte, Dios nos está trayendo todo el tiempo a un encuentro con su maravillosa presencia. Y en el huerto ocurrió de la misma manera. Dios llamó a Adán y Adán estaba escondido. ¿Dónde estás, Adán?, le preguntaba Dios. Dios nunca había tenido que preguntar antes dónde estaba. Siempre se encontraban sin mayor problema, no había ninguna barrera. Esta vez Dios tenía que preguntar, ¿dónde estás? Porque Adán no estaba ahí, se había escondido. Y entonces Dios empieza a hablar con Adán, atrayéndolo hacia él para reconciliarlo y para resolver y quitar la barrera que se había levantado. Y eso es lo que las personas experimentan con Dios, una barrera. Saben que Dios les está hablando, saben que Dios les está diciendo, quiero que vengas a mí hoy, y que vengas a mí cada vez, cada domingo, y vengas a mí constantemente. Entonces la Biblia nos dice cómo Dios le dijo a Abraham es que me escondí porque tuve miedo y estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Y le hizo una pregunta más y le dijo, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? Era lo único que Dios, el único mandamiento, este era el evangelio de Adán y Eva en el huerto, lo único que tenían que hacer para demostrar su amor a Dios, para demostrar su unión con Dios. Era lo único que tenían que hacer para crecer en una relación de amistad con Dios, pero fallaron, como tú comprenderás. Y entonces no contestó Adán y Eva, ¿verdad? ¿Has comido? Y él dijo, pues la mujer que me diste. Y ahí es Zoila, ¿verdad? Soy la que tiene la culpa, soy la que... Ya no era Eva, era Zoila. Adán le llamó Zoila, le cambió el nombre. Y entonces Dios le dio una sentencia a Adán, pero después se dirigió a la serpiente que había engañado a Eva y le dijo, y a ti te digo que por esta mujer a la que tú engañaste, esta mujer a la que tú engañaste e hiciste que se pusiera en contra de mí, hiciste que manipulara a su esposo. Y de ahí por eso las hojas de higuera de Adán, ser un mandilito que decía, soy mandilón y que... Esta mujer, le dijo Dios a la serpiente, a la que tú engañaste y la pusiste en contra de mí junto con su esposo, e hiciste que rompieran el pacto y la amistad que teníamos, de esta mujer va a venir una simiente. Y esa simiente va a venir un día y te va a aplastar en la cabeza, aunque tú le vas a herir en el calcañar. Ahí comenzó a moverse, ahí comenzó un movimiento para salvar a la humanidad. Está a lo largo de toda la Biblia. Es para las personas que nos siguen, queridos amigos, tienen que leer la Biblia y tienen que conocer a Dios a través de su palabra, oír la irresistible voz de su palabra que te está llamando, que te está trayendo para que tú conozcas el plan maravilloso que tiene para tu vida. Porque ese impulso sobrenatural que da comienzo cuando nosotros le abrimos nuestro corazón y recibimos la vida de Dios, creyendo lo que Él ha dicho, que en esa cruz Él reconcilió al mundo con Él mismo y ya no hay ninguna barrera que pueda separar al hombre del amor de Dios. Entonces, cuando esto pasa, hay un impulso ahí.
que nos